Hola, buenas tardes, bienvenidos. Decía Ignacio que 16 años ya que empezamos con esto que en principio era una idea y que 16 años después se ha convertido en una auténtica realidad. Bueno, ante todo, dar las gracias a todos por acompañarnos. En primer lugar, la temática ya la conocéis más que de sobra de lo que vamos a hablar hoy, la gestión de las infecciones por bacterias multiresistentes. Y las reglas del juego, como siempre, son, por favor, ceñiros en la medida de lo posible. Yo os iré advirtiendo. Tenemos 5 minutos en principio por cada uno de los participantes, con lo cual dejamos un margen al final para poder responder preguntas, bien las que surjan sobre la marcha o bien las que nos envíen por WhatsApp o por correos que estamos recibiendo a partir del momento en que empezamos. Vamos a pasar entonces con el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Benito Almirante. Benito. Muy bien, buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación. Es un placer poder compartir con vosotros estas reuniones porque yo creo que son tremendamente interesantes y además hay muchos puntos de vista que ayudan a enriquecer el tema. Y concretamente este que es un punto de vista, una situación que realmente ha sido muy preocupante hasta tiempo muy reciente y que probablemente con la COVID pues ha pasado un poco a un plano más secundario, ¿no? Y yo creo que merece la pena volver de nuevo a poner sobre la mesa la importancia de esta problemática. Y yo creo que para centrar el tema, fundamentalmente nos tenemos que dirigir a dos aspectos que son muy, muy relevantes. El primero de ellos es el impacto sobre la atención de los pacientes, básicamente sobre los pacientes hospitalizados, porque son los que tienen un mayor impacto de los problemas más graves de control y de tratamiento de estas enfermedades, impacto no solamente en gestión y en morbilidad, sino en mortalidad, contribuyen de una manera muy notable a la mortalidad de los pacientes. Y por otro lado, nos tenemos que basar también en cuáles son las perspectivas de futuro pues a medio plazo, ¿no? ¿Qué va a suceder con esta problemática? Y yo creo que un aspecto que tenemos que debatir con mucha claridad en este momento es qué ha aportado la COVID-19 a la valoración de esta problemática, porque yo creo que la COVID-19 nos ha puesto sobre la mesa unas maneras nuevas de trabajar en los hospitales, unas maneras nuevas de trabajar en sanidad que seguramente permitirán aplicar muchas de las cosas que hemos aprendido en el manejo de la COVID-19 para el control de la infección por patógenos multiresistentes. Y, por lo tanto, yo querría simplemente, para no consumir más allá del tiempo que me habéis permitido en la presentación, poner sobre la mesa pues estos tres conceptos. En primer lugar, que sigue siendo una situación preocupante, que la situación no ha desaparecido, que aunque parezca que la COVID ha hecho desaparecer este problema, no ha desaparecido. Es probable que haya disminuido su impacto sobre los pacientes hospitalizados por una serie de medidas de control que se han tomado en los hospitales, pero sigue siendo un problema importante de salud, sigue teniendo un impacto muy importante en la gestión de los pacientes, sigue teniendo un impacto muy importante en la morbilidad y en la mortalidad directamente relacionada y, lo que es más importante, que algunas o muchas de las cosas que ha puesto sobre la mesa el cuidado de los pacientes durante la época COVID nos van a servir para aplicar de forma clara a la diseminación de las multiresistencias en los hospitales para ayudar a su control. Yo creo que estos son, en este momento, bajo mi punto de vista, unos aspectos que seguramente son necesarios debatir y son necesarios poner sobre la mesa y después a lo largo del debate seguramente iremos perfilando algunos de estos temas y iremos detallando pues algunas de estas cuestiones que yo he puesto para iniciar el tema sobre la mesa. Perfecto, Benito, muchísimas gracias. Bueno, te has pasado de corto, pero está muy bien. Así tenemos tiempo luego para discutir. Ahora le toca a Fernando González Candelas, que es el responsable de la Unidad Mixta de Investigación e Infección y Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Generalitat de Valencia. Fernando, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por permitirme incorporarme a estos coloquios, a este debate. Estoy intentando compartir mi pantalla, a ver si lo consigo, porque tenía preparada una presentación con la cual va a ser más fácil el que efectivamente podáis seguir lo que yo quería comentaros. Bueno, ante todo quiero hacer una
aclaración, y es que yo no soy clínico, yo soy otra cosa, soy investigador muy básico en un tema inicialmente alejado de la resistencia, pero que desde hace unos años pues me he visto implicado en ella. Y mi visión es un poco al revés de la que acaba de plantear Benito. Yo vengo del estudio de la resistencia a antibióticos, antimicrobianos, y voy a llegar al estudio de las resistencias en SARS-CoV-2, y lo que quiero mostrar es la interrelación estrecha que existen entre ambos tipos de estudio, y ahora veremos un poquito el por qué lo digo. No hace falta que comente, voy a ir muy rápido en esta presentación, la importancia que tiene las resistencias y lo complicada que puede llegar a ser el entender cómo aparecen, cómo se diseminan, cómo evolucionan las resistencias a distintos tipos de fármacos. Siempre tenemos este trípode en el que participan al menos los tres agentes principales: el huésped, el patógeno y lo que llamamos en genérico el ambiente. También es cierto que desde hace unos pocos años el ECDC y otros organismos han planteado la necesidad de realizar un nuevo tipo de vigilancia sobre estas resistencias basada en lo que yo estoy un poco más especializado, que es el análisis de genomas completos, la secuenciación masiva de los genomas de los aislados microbianos como nuevo gold estándar para las resistencias. De hecho, en la Comunidad Valenciana hemos establecido un laboratorio en red, un laboratorio virtual de vigilancia de resistencias desde hace un par de años, gracias a fondos FEDER, en el que hemos planteado un modelo mixto en el cual se obtienen los datos fundamentales en los distintos hospitales y también en nuestro centro, en Fisabio, para luego pasar a una fase centralizada de análisis integrado de la información, tanto microbiológica como epidemiológica, ligada a estos aislados. Los fondos FEDER, como decía, nos han permitido dotar a los hospitales del material, el instrumental necesario, que sabemos que muchos de ellos todavía no está disponible y que es nuestra intención que pase a estar a disposición de todos ellos, junto con el entrenamiento del personal de los laboratorios para poder utilizar y poder interpretar los resultados que de allí se derivan. Bien, hemos contado con esta financiación en los años previos, estamos todavía desarrollando esta red de vigilancia, y la experiencia ganada en esto y en otros años de trabajo en epidemiología molecular, tanto de virus como de otras bacterias, es lo que ha permitido establecer un consorcio de trabajo que llamamos SecCovid para el estudio de la epidemiología genómica, ahora ya en concreto del SARS-CoV-2 en nuestro país. Es un consorcio amplio en el que contamos con más de 40 hospitales y todavía está creciendo, se están incorporando nuevos hospitales, y nuestro objetivo es analizar el genoma completo de unas 20.000 secuencias, aunque esto dependerá de varios factores, unas 20.000 secuencias del coronavirus obtenidas en España a lo largo de este primer año de la pandemia. Tenéis alguno de los enlaces adecuados para ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente comentar que esta iniciativa no es ni mucho menos exclusiva de nuestro país, es algo ya conocido, que se ha implementado en muchos países, en muchos otros países. Nosotros somos uno de los principales contribuyentes europeos al depósito de secuencias en el repositorio que se ha convertido en estándar para el nuevo coronavirus, que es GISAID, y en el que en estos momentos ya hay prácticamente 250.000 de genomas depositados. Nosotros tenemos contribuidos unos 5.000, 6.000 en estos momentos, pero como digo, nuestro objetivo es llegar a los 20.000. De esos casi 250.000, prácticamente la mitad vienen del mismo sitio, del Reino Unido. El asunto es por qué realizar esta vigilancia sobre el genoma completo del coronavirus. Y hay varias razones, pero la primera es que es mucho más sencillo, mucho más barato en estos momentos obtener la secuencia del genoma completo mediante tecnologías de alta productividad, de alta capacidad de secuenciación, que mediante las técnicas clásicas. Esto nos lleva a obtener información sobre las dianas más interesantes, en este caso la proteína de S, la proteína de la espícula, y así como del resto de genes implicados en el genoma. Hasta el momento ya se han ido describiendo la variación genética tanto en esta proteína como en el resto del genoma del virus. Hay bastantes trabajos en los cuales se detallan aspectos
interesantes de la variación en la proteína, alguna de esta variación ya se ha podido identificar, ya se ha podido asociar a mutaciones de escape o a factores de escape sobre los anticuerpos de reconocimiento que se están implementando, que se están intentando desarrollar con las diferentes vacunas. Todas ellas, un minutito, Fernando. Sí, un minutito. estoy acabando. Vale. Voy rápido, pero estoy acabando realmente. Todas ellas dirigidas sobre esta misma proteína. La necesidad de mantener una vigilancia activa sobre estas mutaciones de escape, que por el momento no han tenido un papel importante, relevante en la expansión epidémica del coronavirus, es esencial. Y creo que a partir de aquí vamos a tener bastante trabajo y bastantes noticias sobre cuál es el efecto real cuando las vacunas estén generalizadas en su uso y se empiecen a desarrollar inmunidades a partir de la población mucho más amplia. Simplemente quería agradecer finalmente a los grupos implicados, no voy a entrar a detallarlo para dejar tiempo para el debate y la discusión, que creo que es lo más interesante en estos casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y ahora le toca a lo que se llamaban en mis tiempos la Concha, el Hospital Jiménez Díaz, desde donde nos acompaña Elisabet Petkova, que pertenece al Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Jiménez Díaz. Elisabet, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elisabet, trabajo en la Fundación Jiménez Díaz, en La Concha, en la División de Enfermedades Infecciosas. Agradecer a los organizadores por este evento que me parece muy importante, sobre todo ahora mismo, y bueno, muy relacionado con las jornadas que han sido próximas en noviembre sobre el uso prudente de antibióticos. Y después yo me siento muy honrada estar entre este panel de expertos en la materia de resistencia antimicrobiana. Yo lo que voy a aportar es una visión más bien clínica, ¿no? Yo soy una médico del servicio de infecciosas que durante los primeros meses de la pandemia prácticamente la COVID-19 dominó toda nuestra actividad asistencial. Los pacientes hospitalizados tan graves, la incertidumbre sobre el comportamiento del virus, no tener tratamientos efectivos y la carga de trabajo hizo que la prescripción de antibióticos fuera muy, muy, muy importante. Y tanto es así que el PRAN, en el documento que ha sacado hace relativamente poco, ha notificado que aumentaron en un 40% las prescripciones antibióticas durante los primeros meses de la pandemia. Es verdad que posteriormente hay muchas publicaciones que se han visto que la COVID-19 y las coinfecciones o las sobreinfecciones, realmente la tasa no es tan importante, con lo cual eso también tenemos que aprender. Hay expertos investigadores que están alertando entre la relación de la COVID y la resistencia antimicrobiana, pero probablemente, como decía el doctor Almirante, pues no se sabe todavía, ¿no? Tendrán que pasar meses o incluso más tiempo para saber cuáles van a ser exactamente las consecuencias, lo más probable, algunas, la gran mayoría de ellas negativas. Con lo cual, desde la parte que a mí me toca, yo pertenezco al grupo PROA de nuestro hospital, yo creo que hay que retomar las herramientas, las estrategias sobre PROA, ¿no? De los programas de utilización de uso racional de antibióticos. Nosotros los hemos empezado desde hace ya unos meses, cuando la carga de trabajo ligeramente ha disminuido, y estamos incidiendo en dos aspectos, intentando hacer una revisión de los tratamientos antibióticos en servicios determinados, intentando hacer un asesoramiento más individual, un poquito más proactivo, debatiendo sobre casos con prescriptores pues, más seniors, y en relación con los residentes que se acaban de incorporar, el R1 que han sido en septiembre, estamos incidiendo muchísimo en la formación para que ellos tengan herramientas para toma de decisiones y puedan establecer puedan prescribir de forma racional el uso de antibióticos. Perfecto. Pues vamos ahora a escuchar qué es lo que tiene que decirnos una parte importante de este asunto, que es la parte que corresponde a los pacientes. Y nos acompaña José Luis Vaquero, que nos va a dar esa visión que en muchas ocasiones, desafortunadamente, la dejamos de lado o no la tenemos en cuenta. Pero no es el caso de hoy. Así que, José Luis, cuando quieras, tus 5 minutos. Sí, pues he querido hacer la visión, ¿no? del paciente. Nosotros ya llevamos mucho tiempo preocupados con este aspecto, el de las multiresistencias bacterianas, y me voy a enfocar en este aspecto, en el de las resistencias bacterianas y el uso
de antibióticos. Como sabéis, según la fuente, pues puede haber entre 3.000 y 26.000 muertes en España cada año debido a las resistencias a antibióticos. Si fuera esta última cifra, pues serían 22 veces más que por accidentes de tráfico. Es verdad que, como veis, hay mucha diversidad según la fuente. España, en todo caso, encabeza los países europeos por consumo de antibióticos, y esto guarda relación clara con la generación y selección de resistencias. Prácticamente podríamos decir que el 100% de los hospitales de España tienen multiresistencias en mayor o menor medida, y esto también es común en la comunidad, en calle. Y bueno, según algunas estimaciones, incluso prevén que para el 2050 las muertes por bacterias multiresistentes pudieran superar incluso las de cáncer. En todo caso, lo que está claro es que sanidad hay una, y cuando estamos hablando de antibióticos es muy relevante el uso que se hace de antibióticos también en ganadería. Y quiero decir ganadería y no veterinaria. Ganadería porque un consumo es como tratamiento de las infecciones bacterianas, ese sería el uso terapéutico principalmente de veterinarios. También estaría la prevención de enfermedades como uso profiláctico, que se recomienda que sea solo de carácter excepcional, y luego incluso como promotor de crecimiento, que esto en Europa ya está totalmente prohibido desde el 2006, pero no es así en terceros países. De hecho, si vemos esta gráfica, las columnas gris representan el consumo de antibióticos en el 2010, y como vemos, pues China, USA, Estados Unidos y Brasil eran los principales consumidores de antibióticos en ganadería, pero en la columna azul vemos reflejada la estimación que hay para el 2030, y veis que China, por ejemplo, se prevé que pudiera duplicar el consumo actual de antibióticos. En todo caso, hoy en día, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, el consumo en ganadería duplica el consumo de antibióticos en humana, con lo cual hay una sola sanidad, pero obviamente el consumo que se hace de antibióticos en ganadería pues es muy importante. ¿Y qué es lo que debe llevar a cabo la ciudadanía? Bueno, pues como bien expresa aquí el Ministerio en una campaña de sensibilización que hizo al respecto, pues el antibiótico obviamente no vale para todo. Este es un mensaje que a la población le debe calar, y así, por ejemplo, ¿no? Pues el PRAM nos invitó a participar, a asociarnos a este plan, tanto al Foro Español de Pacientes que represento, como a la Alianza General de Pacientes y a la plataforma de organizaciones de pacientes. Somos las 3 plataformas de organizaciones de pacientes mayoritaria en España, y esto, pues la verdad es que nos parece muy oportuno. ¿Por qué? Porque pensamos que los pacientes no solo estamos implicados en el problema, sino que además formamos parte de la solución. Y esto pues viene avalado tanto a nivel legislativo como saben, por las leyes que amparan el empoderamiento y la autonomía de los pacientes, pero también, y me parece mucho más importante, es resaltar el que también tiene una importancia de carácter práctico. ¿De qué valdría establecer normas si los pacientes no intervenimos en ellas como para sentirnos luego responsables, comprometidos con esas estrategias y, obviamente, obligados a llevarlas a cabo? Así, lo que nos parece más importante es que se impulsen campañas de información y educativas hacia la población, y aquí quiero decir la población y no los pacientes, la población, porque el consumo de antibióticos pues muchas veces se hace incluso sin tener el carácter de paciente, solo por una sospecha y obviamente automedicación, quiero decir, obviamente que se debe intentar erradicar, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, esta imagen tan gráfica, ¿no? Que no tomar antibióticos sin receta es algo absolutamente necesario. También hay sociedades científicas que envían comunicaciones en cuanto a la sensibilización, en cuanto al uso racional de antibióticos, como el propio Ministerio también, ¿no? Y nosotros mismos pues hemos formado parte también de un grupo europeo, del Foro Europeo de Pacientes, pues para dar un curso de formación a las organizaciones de pacientes en este sentido, en el sentido del uso racional de antibióticos. En todo caso, tan importante como el uso racional de antibióticos sería, y me parece que también es importante resaltar,
el uso de antisépticos y también la vacunación. La vacunación para, evidentemente, evitar las complicaciones bacterianas que pudieran acaecer posteriormente, ¿no? Todo ello pues, redundaría en una reducción del consumo de antibióticos. Y si os parece ya charlaremos más adelante si da tiempo. Gracias. Sí, que va a dar tiempo, porque lo vais cumpliendo de maravilla, da gusto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, si hay alguien para quien todo esto de lo que estamos hablando hoy es un reto, sigue siendo un reto, y seguramente lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, es para quien se dedica a la investigación, a la fabricación y a la comercialización de las soluciones. Uno de ellos nos acompaña hoy, es Pedro Di Rocco, que es el director general de Iberia Biomergé. Así que, Pedro, ¿qué tiene que decir la industria al respecto? 5 minutitos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, como dijo, es Pedro Di Rocco, soy director general de Biomergé, es una empresa dedicada al diagnóstico microbiológico y principalmente damos servicios principalmente al laboratorio de microbiología, el cual creo que cumple algo fundamental en todo este tema, ¿no? Cuanto más rápido podemos detectar la bacteria, saber cuál es la resistencia, mejor, pues seguramente los médicos podrán hacer el tratamiento adecuado. Yo hoy vengo a plantear de alguna manera algunas preguntas y algunas situaciones que nos encontramos en el día a día cuando nos enfrentamos en los hospitales, ¿no? Nuestra empresa y como muchas empresas de diagnóstico estamos focalizados principalmente en traer innovación y traer nuevas tecnologías para hacer un diagnóstico microbiológico rápido. Traemos tecnologías, pero muchas veces no son utilizadas correctamente porque el proceso generalmente se encuentra en forma ineficiente. Nos encontramos con estas situaciones. Para darles un ejemplo, en el caso de sepsis hemocultivo, y sabemos la importancia que tiene de encontrar la bacteria y su resistencia rápidamente, tenemos tecnologías, por ejemplo, de hemocultivos que pueden reducir rápidamente el resultado en 3, 4, 5 horas, que sabemos lo importante que es esto. Pero esas tecnologías no son correctamente utilizadas porque el proceso desde que se toma la muestra que llega el resultado es totalmente eficiente. Y necesitamos revisar justamente eso para poder realmente utilizar esas tecnologías que permiten reducir el tiempo de resultado para hacer una correcta terapia, modificación o lo que sea. Otro de los temas que nos encontramos es que todavía en España hay muchos hospitales que no tienen guardias o cierran el laboratorio de microbiología los fines de semana. Y esto es una acción política y algo que debe ser revisado. Sí, todavía nos encontramos justamente que un resultado de un hemocultivo queda todo el fin de semana sin poder ser revisado o comunicado correctamente. Entonces creo que es algo importante que debe ser planteado por la sociedad, los gerentes o quien sea dentro de esta situación para que el laboratorio de microbiología esté abierto 24 horas o por lo menos hasta las 10 de la noche y utilizar esas tecnologías que hoy están disponibles para poder dar un resultado y una acomodación al tratamiento cuando sea necesario. Otra de las situaciones que nos encontramos es la resistencia o por lo menos la no utilización de muchas tecnologías desde el punto de vista software para poder tener información rápidamente y accionar en forma adecuada o hacer una epidemiología adecuada, ¿no? Hoy empresas del sector diagnóstico podemos proveer realmente software que permitan tener una visibilidad online para poder saber cuál es la resistencia bacteriana en algún determinado lugar, en un momento determinado, y eso creo que es importante de acá a poder saber con la información que tenemos cómo accionar rápidamente para que esa resistencia bacteriana sea controlada rápidamente. Otro de los temas que tenemos también en disponibilidad y que realmente no creo que estamos en este momento utilizando correctamente son los biomarcadores. Un ejemplo de la procalcitonina, en la cual hoy podemos utilizarla desde el punto de vista de poder separar lo que es una infección bacteriana viral, sino también hacer o tener herramientas para hacer un desescalado correcto.
Y mi pregunta es, ¿cuántos hoy en día médicos tienen hoy la capacidad de poder hacer un desescalado para hacer un tratamiento adecuado o una protección de los antibióticos en forma adecuada? El segundo punto es, ¿cuántas veces pueden los médicos poder de alguna manera transferir un tratamiento endovenoso a un tratamiento vía oral, proteger justamente esos antibióticos? Y ahí es donde tenemos que discutir que con las herramientas que hoy tenemos de rápidos resultados, poder accionar y saber que se dispone de estas tecnologías y hay que utilizarlas correctamente para que el valor clínico que generan estas tecnologías puedan ser utilizados justamente para proteger los antibióticos y disminuir la resistencia bacteriana. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no puedo echarle la bronca a nadie hoy porque lo estáis cumpliendo a rajatabla, con lo cual vamos a tener muchísimo tiempo para preguntas que ya me están enviando algunas de ellas. Y seguimos en este caso con la parte industrial. Ahí tenemos ahora con nosotros a José Luis Ubiza Garrido de Estate, que es el presidente y consejero delegado de Inmunotech. José Luis, te ha tocado. Hola, buenas tardes. Tengo un ruido de fondo. Pedro, ¿puedes apagar tu audio? Sí, perdón. Ahora. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Yo suscribo totalmente las palabras que ha dicho el presidente de la Fundación en su introducción, que la prevención es lo más importante. Yo tenía una pequeña presentación para entender un poco, digamos, la visión desde nuestra, que es la visión de un laboratorio que se dedica a hacer vacunas. Cuando nosotros abordamos terapéuticamente lo que es la prevención, como decía el presidente, de las infecciones bacterianas, podemos recurrir o bien a los antibióticos, que es lo que no queremos hacer de forma preventiva, o también podemos estar teniendo un abordaje sobre lo que es la inmunidad, fundamentalmente sobre la inmunidad activa, bien en forma de vacunas específicas o bien en forma de inmunoestimulantes, que sería una inmunización inespecífica. Como todos sabemos, las vacunas convencionales están dirigidas frente a un... Voy a ver si consigo poner el puntero. Están dirigidas frente a un patógeno concreto y gracias a la respuesta inmunológica, bueno, pues se obtiene una respuesta adaptativa que es muy importante y muy eficaz frente al patógeno contra el que iba dirigida la vacuna, pero no frente a otros. Y esa respuesta adaptativa tiene una cosa muy importante, y es que como hay una expansión clonal de los linfocitos, es decir, de las células que van a responder específicamente a ese patógeno, se obtiene lo que se llama la memoria inmunológica, que es la base de la vacunación. Sin embargo, cuando nosotros estamos... Cuando nosotros estamos considerando los inmunoestimulantes, hay que tener en cuenta que los inmunoestimulantes sobre todo están actuando sobre las células de la inmunidad innata y los inmunoestimulantes son una especie de cajón desastre en donde hay agentes muy diversos. Esos inmunoestimulantes lo que hacen es generar una protección mucho menos eficaz, pero tienen la ventaja de que actuarían sobre un rango mucho mayor de patógenos. Los inmunoestimulantes, como actúan sobre una población, que es la población de las células de la inmunidad innata, que no tiene esa activación clonal, pues tienen el problema de que no generan memoria y eso las invalida realmente para una acción preventiva a medio plazo. Sin embargo, todo esto ha cambiado drásticamente en los últimos años porque la inmunidad innata se ha visto que sí que puede tener memoria. No todos los inmunoestimulantes, no todos los estímulos que actúan sobre las células de la inmunidad innata provocan esa memoria, pero sí hay estímulos en concretos. A esto
los estímulos que inducen esa memoria de la inmunidad innata se les llama inductores de inmunidad entrenada, y realmente lo que vemos es que hay una respuesta entrenada que es capaz de tener esa memoria que hemos comentado previamente para las vacunas convencionales. De tal forma que si comparamos lo que son la memoria de la inmunidad innata con la memoria adaptativa, la diferencia fundamental es que la memoria adaptativa, que serían las vacunas de toda la vida, estarían actuando sobre una expansión clonal de linfocitos específicos, mientras que la memoria de la inmunidad innata estaría actuando sobre estas células de la inmunidad natural, pero las dos tendrían memoria. Unas serían más eficaces que las otras desde el punto de vista de lo que sería la respuesta anti el target, anti la diana que sea, con la ventaja de que la inmunidad innata tendría una respuesta mucho más rápida frente a la inmunidad adaptativa, que tendría, como sabemos, una respuesta tardía, y la ventaja, por otro lado, que sería grande, sería que habría una inmunidad de tipo no específico. Eso ha generado, bueno, pues un concepto nuevo, que son las vacunas basadas en inmunidad entrenada, que hay diferentes modalidades dependiendo del tipo de vacuna, que eso no quiero entrar, simplemente quiero destacar que este concepto ya se aplica a la vacunación, y esto ofrece una ventana de oportunidad en donde la duración o la fuerza, la intensidad de esta inmunidad depende mucho del tipo de inductor de inmunidad entrenada que estemos contemplando. De tal forma que este tipo de vacuna para aquellas enfermedades que tienen una recurrencia, por ejemplo, de infecciones respiratorias que son recurrentes, o en el caso de infecciones urológicas que son recurrentes, pues nos genera una ventana de oportunidad para intentar, digamos, tener menor riesgo de infección y, por tanto, menor uso de antibióticos. De tal forma... Un minuto, José Luis. De tal forma, ya acabó, de tal forma que dentro de lo que sería un nuevo abordaje terapéutico sería hacer hincapié sobre la inmunidad activa, y dentro de la inmunidad activa tendríamos esta inmunidad inespecífica, no solamente por los inmunoestimulantes, sino sobre todo por estas nuevas vacunas basadas en inmunidad entrenada. Y hay que considerar que muchas de las vacunas convencionales tienen esa capacidad también. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que podríamos considerar este nuevo abordaje terapéutico como una oportunidad para ir desarrollando poco a poco este tipo de abordaje. Perfecto, muchas gracias. Por ceñirte al tiempo también. Bueno, me comunican que dentro de 10 minutitos, porque ha tenido un problema, se conectará José Miguel Cisneros, pero mientras tanto vamos a ir con el coloquio, porque tenemos hasta ahí cuarto, así que tenemos un ratito todavía. La primera pregunta me la plantea mi presidente, así que donde hay patrón no manda marinero. Dice Ignacio Para, pregunta, dice, ¿hay multiresistencia vírica? Bueno, es una pregunta compleja. No, Benito, la pregunta es muy fácil, lo complejo es la respuesta. Sí, no, compleja de responder, he dicho, compleja de responder. La pregunta es facilísima, la respuesta es compleja. A ver, si tenemos que aplicar la misma, y Elizabeth seguro está de acuerdo conmigo, si tenemos que aplicar la misma metodología en la respuesta que aplicamos a la resistencia bacteriana, tendríamos que decir que no, evidentemente, porque la multiresistencia bacteriana tiene unas connotaciones y unos mecanismos por los cuales se produce que en el caso de los virus no se puede aplicar. Ahora bien, la pregunta yo le respondería a tu presidente. Si la pregunta es, ¿hay virus resistentes a los antivíricos? La respuesta es sí. Sí, y además en este momento empiezan a jugar un papel muy importante.
en patología infecciosa. Y hay algunos virus muy conocidos, por ejemplo, citomegalovirus es un virus que produce infección potencialmente grave en pacientes inmunodeprimidos y que ya sabemos de forma muy clara que cuando aplicamos determinadas terapéuticas y sobre todo cuando las aplicamos de forma muy intensiva e incluso a veces inadecuada, pues se pueden generar especies de virus resistentes. Es muy conocido, por ejemplo, la resistencia del virus de la gripe, pues al soltamivir. En este momento las cepas que corren del virus de la gripe son uniformemente sensibles, pero podría pasar que este año, el próximo o dentro de 5, el virus de la gripe fuera uniformemente resistente al soltamivir, que es el mejor de los antivirales. Pero conceptualmente yo diría que no se pueden mezclar los dos conceptos. Multiresistencia se aplica básicamente, o por lo menos esta es mi idea, se aplica a las bacterias y a los antibióticos. A los virus yo creo que se tiene que aplicar otra terminología y otra manera de enfoque. No sé, yo supongo que Elisabet seguro que ha pensado también mucho en este tema y yo creo que a lo mejor pues podría aportar también algún detalle más. No, nada, completamente de acuerdo, de acuerdo con... Es verdad que cuando se habla de multiresistencia se sobre todo referirá a bacterias, ¿no? Fundamentalmente, que es lo importante. O sea, el matiz que ha dado el doctor Almirante, estoy absolutamente de acuerdo con él. O sea, el problema fundamental yo creo que sobre todo lo que nos atañe ahora mismo es sobre la multiresistencia bacteriana. Fernando quiere decir algo. Con un pequeño matiz decía que estoy de acuerdo porque VIH sí que presenta multiresistencias. Es decir, una misma cepa de VIH, un mismo aislado de VIH puede ser resistente a varios tipos de antivirales. Y eso es el equivalente, creo que en el paralelismo no nos confundiríamos, a la multiresistencia de bacterias a distintos antibióticos. La matización es que, excepto para VIH y inicialmente ahora estamos iniciando la terapia contra hepatitis C, no hay antivirales diversos con distintas dianas para el mismo virus, con lo cual es imposible que tengamos multiresistencias en estos virus. A medida que vayamos desarrollando y se vayan implementando dianas específicas en la terapia antiviral, encontraremos multiresistencias. Es una ley de vida, me temo. Está clarísimo. Hay una inquietud por parte de los pacientes y de sus representantes, y la inquietud se la plantean a la industria, que es, como decía al principio, quien se está enfrentando a la hora de desarrollar nuevas soluciones. Y José Luis Vaquero, que le tenemos ahí atento, dice: como representante de pacientes, me preocupa enormemente la escasez de nuevos antibióticos, especialmente frente a gram negativos multiresistentes. ¿Cómo podríamos activar su investigación y desarrollo y si existe alguna estrategia activada? Así que, Pedro, tú primero y luego José Luis. Bueno, en realidad nuestra empresa se dedica al diagnóstico microbiológico y creo que ahí levantar el diagnóstico microbiológico y utilizar más el laboratorio de microbiología para prevenir o la utilización o la resistencia bacteriana creo que es muy importante. Le voy a dar mi opinión en este tema y es algo personal como obviamente paciente y encargado de la parte de industria, ¿no? El problema que se enfrenta la industria, y lo veo, es mi perspectiva, tal vez está a discusión. El problema que se enfrenta la industria es que hoy el desarrollo de este tipo de moléculas es muy costoso, lleva muchos años y mucho tiempo. Y entonces la inversión es muy grande y la introducción de un nuevo antibiótico en una empresa, en un mercado es muy, muy grande. Y nos enfrentamos a que esa posibilidad de generar la resistencia en muy poco tiempo, el periodo de recupero de la inversión es muy bajo. Para mí, la única manera de poder incentivar a la industria tiene que ser una decisión política, a través de incentivos fiscales, a través de diferentes situaciones. La industria, desde el punto de vista de inversión, va a ser muy difícil que puedan tener una gran cantidad de inversión en nuevas moléculas. Nuevamente, muy costoso, el retorno de inversión es muy bajo y por eso para mí es una decisión política de los gobiernos de decir, señores, tenemos este problema, tenemos que enfrentarlo y tenemos que ayudar a la industria a desarrollar nuevas moléculas. José Luis, tu turno por alusiones.
Bueno, a mí me pasa un poco como a Pedro, o sea, nos dedicamos a vacunas y no tanto a fabricación de antibióticos, pero comparto totalmente la visión de Pedro de que el problema fundamental es el coste que tiene el desarrollo y la complejidad de nuevos antibióticos. El retorno es prácticamente imposible porque un nuevo antibiótico lo dejan siempre en tercera línea, es decir, justamente para que no haya esas resistencias, de tal forma que o hay, digamos, empresas que no sean comerciales, que se dediquen a este tema, o veo que el problema es difícil de resolver, pero siempre, como decía Pedro, es una visión un poco de espectador, no es la visión de la industria que se dedica a la fabricación de este tipo de medicamentos. A ver, me ponen una pregunta encima de la mesa. Marc Labrador dice, ¿por qué es tan difícil incorporar innovaciones en los hospitales? Toma castaña. A ver, Fernando, venga, que has parpadeado. Bueno, no, porque yo no trabajo en un hospital, pero como colaborador con muchos hospitales, con muchos colegas de los servicios de microbiología clínica, tengo que enfrentarme no a ellos, sino a la compleja maquinaria de gestión de un hospital. Es realmente complicado porque son muchas las capas de decisión y al final siempre tenemos un problema y es la falta de recursos. Hay hospitales que tienen plantillas perfectamente capacitadas, muy dispuestas, pero finalmente hay que priorizar y, como antes ha comentado, creo que era Pedro, o José Luis, sobre la no disponibilidad de, por ejemplo, de servicios de microbiología 24 horas al día, pues exactamente lo mismo con la innovación en cuanto a tecnologías que normalmente van acompañadas de nuevo instrumental, de reciclaje del personal en esos nuevos métodos, de incorporación de personal nuevo. O sea, yo me dedico, por ejemplo, a la bioinformática y es que es realmente lamentable la cantidad de peticiones que tienes desde los hospitales porque ellos no consiguen incorporar bioinformáticos, no informáticos de hospital, sino bioinformáticos para el análisis de información genética y genómica tanto en microbiología como en patología como en otras áreas. Entonces yo creo que es una conjunción de problemas de distinto nivel en los cuales la innovación nunca está priorizada. Elizabeth, ¿estás de acuerdo? Sí, hombre, yo me dedico a la clínica, la verdad es que no estoy en laboratorio de microbiología, entonces sería difícil, pero yo creo que la maquinaria a veces burocrática también es importante, depende del tipo de hospital, ¿no? Entonces las prioridades son unas y a veces las necesidades son otras. Hombre, en mi hospital sí que hemos notado que sí que se incorporan innovaciones, ¿eh? Nosotros tenemos una relación muy estrecha con el servicio de microbiología y es verdad que, por ejemplo, el tema de las guardias y todo lo demás, o de reactivos o de test específicos, es verdad que hay mucha relación y en cuanto se puede se hace, pero supongo que también es un tema económico, ¿no? De prioridades de la propia gestión del hospital. Oye, Benito, una curiosidad personal. ¿Cuán difícil resulta hacer una evaluación de los costos, de cuánto le cuesta al sistema la resistencia bacteriana? Bueno, es complejo el cálculo porque influyen muchísimas cosas. Bueno, lo primero que deberíamos contar es qué dejamos de hacer por culpa de la resistencia. Fijaros que aunque empiece por el final, probablemente es el punto nuclear, ¿no? O sea, la resistencia nos conlleva en este momento una cantidad muy importante de actividad asistencial que no podemos hacer. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una infección por un microorganismo resistente, tiene una enorme dificultad de tratamiento, un número considerable de días de hospitalización superior y, lo que es más importante, el coste por el proceso es infinitamente superior. ¿Cuánto cuesta esto? Al sistema público español no le cuesta nada, aunque parezca paradójico. Lo que le cuesta es dejar de hacer. Y, por lo tanto, cuando hacemos los cálculos en España, siempre tenemos la de perder los clínicos en los que estamos trabajando en los hospitales porque somos incapaces de convencer a nuestros administradores, y esto Elizabeth seguro que lo sabe perfectamente bien, que cuando tenemos un paciente con una infección por una bacteria multiresistente, al hospital le está costando dejar de hacer una enorme cantidad de actividad.
Y esto yo creo que no hace falta cuantificarlo en dinero en nuestro sistema, pero sí que hay que cuantificarlo en actividad, ¿no? Y yo, aparte de este tema, Ignacio, que me parece muy importante, querría poner dos matices sobre un tema que hemos hablado anteriormente. El primero de ellos es que estamos hablando de una forma muy directa de la innovación. Bueno, los grandes hospitales, como Elisabet ha comentado, tenemos muchos de estos aspectos muy incorporados en la dinámica del día a día. Tenemos laboratorios de microbiología que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos guardias de microbiología, tenemos el instrumental suficiente para hacer unos diagnósticos de precisión con bastante rapidez, pero hay un aspecto que no hemos comentado y quizás mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, la especialidad de enfermedades infecciosas en España no existe. Es decir, nosotros, Elisabet y yo, que seguramente nos dedicamos todo el día a ver pacientes con problemas de patología infecciosa, no disponemos ni siquiera de un título que nos acredite para hacer esto. Bueno, esto tiene una importancia relativa, pero cuando lo miras desde la perspectiva de cómo se puede hacer la actividad humana para controlar resistencias, es tremendamente importante. Imaginaros que no hubiera cardiólogos. ¿Cómo haríamos la actividad de cardiología sin cardiólogos especialistas y reconocidos? Bueno, pues este campo es el mismo. La actividad en el mundo del diagnóstico, en el mundo de la tecnología diagnóstica, ha avanzado de una forma considerable. Pero si detrás de esta tecnología no hay el factor humano que sea capaz, y esto Pedro seguro que está de acuerdo conmigo, de interpretar el resultado y de aplicar de forma precisa lo que este resultado conlleva, este resultado tiene una limitación muy importante. Yo a los especialistas en microbiología de mi hospital les digo, dadme un hemocultivo y una resistencia muy rápida que yo iré a modificar el tratamiento. No le des este resultado al cirujano cardíaco, por poner un ejemplo, porque es muy posible que no tenga la capacidad de discernir si aquel tratamiento sea o no beneficioso. Por lo tanto, yo ahora quería lanzar, pues en nuestro favor, un llamamiento a la sociedad para que realmente la COVID ha puesto de manifiesto que los especialistas de enfermedad infecciosa, aparte de hacer las cosas bien en la COVID, también las podemos hacer muy bien en el control de la resistencia. Y podemos hacer algo que José Luis nos ha puesto sobre la mesa, que es que sí que hay antibióticos frente a gram negativos multiresistentes, pero hay que usarlos muy bien. Cuando nosotros ponemos en el mercado un nuevo antibiótico para las infecciones por gram negativo multiresistente y lo ponemos con la posibilidad de que utilice todo el hospital de forma indiscriminada, ese antibiótico tiene los días contados. Cuando dejamos que lo utilicen solamente las personas con experiencia, pues es muy probable que cada antibiótico nos dure mucho tiempo. Es decir, que hay diferentes reflexiones, pero yo quiero dejar constancia que quizás hablamos menos del factor humano y teníamos que hablar más del factor humano. Todavía hacen falta médicos, todavía no hay máquinas que hagan un uso racional de los antimicrobianos, a pesar de que se ha avanzado también en este tema, pero todavía hacen falta profesionales que sean capaces de tomar la decisión final sobre los pacientes, ¿no? Y perdonad porque quizás he introducido media docena de temas que quizás todos ellos tienen un abordaje distinto, ¿no? José Luis Vaquero está ansioso por decir algo y luego le toca a Pedro. Sí, no, muchas gracias. Sí, perfectamente alineado además con Benito. Yo lo que sí que me gustaría es hacer un llamamiento a emplear el término adecuado y veréis, no entrando en conflicto, Benito, sino creo que vamos alineados. Es que en lugar de hablar de costes, yo creo que es mejor que hablemos de recursos. O sea, desde los pacientes comprendemos que no hay recursos para todo. Y entonces hay un coste de oportunidad si se usa un recurso o se utiliza otro. Entendemos mejor la discusión de recursos. Sin embargo, de coste, fijaos, os voy a poner un ejemplo muy crudo, pero es como lo siente el paciente. ¿Qué coste tiene un exitus por una infección multiresistente para el sistema sanitario? El coste que haya llevado hasta entonces, desde ese momento, cero, seguramente. ¿Y cuál es el coste? ¿El coste para quién? ¿Para los familiares? Si hablamos de costes, hablemos de todos los costes. Es que el coste de una muerte, todos sabéis cuál es, altísimo. Entonces, yo preferiría que en lugar de estar hablando de costes en salud, estemos hablando de recursos, que me parece que es mucho más inteligente hablar del reparto de recursos. En lo demás, en cuanto a la especialidad, desde luego, desde el Foro Español de Pacientes, apoyamos la iniciativa de Semiciuc y SEINC, Semiciuc no, SEINC, para la especialidad de infecciosas, que es verdad, no tenéis MIR propio, ¿no? Sino que se rotan. O sea, que toda la razón del mundo, ¿eh? Pedro, te toca. Te habías pedido la palabra.
Voy a hacer nuevamente, pido perdón a Benito y a Elizabeth, en el cual hice una reivindicación del laboratorio de microbiología. Será mi antigua vida, era microbiólogo y debe ser eso. Y como verán, mi acento argentino me delata muy fácilmente y hace 5 años que estoy aquí en España y me llamó mucho la atención y no encontrar una especialidad de infectología. Y creo que España se merece una especialidad de infectología como corresponde. Lo otro es una pregunta que le quería hacer a Fernando, es que mi pregunta es si en la implementación del software en Valencia han podido medir la disminución o la optimización en el tratamiento antibiótico, ¿no? No hemos podido todavía, puesto que nosotros nos dedicamos a la vigilancia. Okay. Secuenciamos aislados muy específicos, etcétera. No estamos en una vigilancia, farmacovigilancia, en la cual se podría abordar ese tipo de cuestión. En esa, otros compañeros en otras áreas de investigación sí, pero nosotros no trabajamos. Oye, María Gistas me acaba de enviar una pregunta, creo que es interesante, a ver quién puede responderla. En cuanto a la rapidez en la toma de decisiones terapéuticas, me gustaría saber su opinión sobre la detección de genes de resistencia a antibióticos directamente sobre muestra clínica sin tener que hacer cultivo previo. ¡Hala! ¿Quién torea esta? Fernando. A ver, yo por la parte tecnológica puedo decir que eso es factible. De hecho, se está implementando ya en algunos centros. Pocos todavía. En España creo que todavía no hay ninguno que lo tenga puesto de rutina, pero sería factible. ¿De acuerdo? Se puede eludir la fase de crecimiento y aislamiento del microorganismo antes de abordar el análisis de los posibles genes de resistencia o de las pruebas fenotípicas habituales. Hay otras alternativas también muy rápidas que se están implementando en los hospitales, pero no identifican el gen responsable, sino más bien identifican el fenotipo interesante. Eso desde un punto de vista clínico posiblemente es más que suficiente en una primera etapa, puesto que son rápidas y la práctica lo que necesita es una contestación cuanto antes, pero desde el punto de vista de la vigilancia es insuficiente. Entonces, yo mi reivindicación siempre va a ser que la vigilancia es un añadido que no se debe olvidar, que tenemos que tener siempre presente que para el futuro no nos basta saber que hay resistencia, sino tenemos que saber cuáles son los agentes responsables, cuáles son los genes responsables de esas resistencias para poder actuar sobre ellos. Elizabeth pide la palabra. Hola. A raíz de la anterior pregunta sobre el costo o los recursos de resistencia bacteriana, yo creo que lo que ha comentado Benito es muy importante, porque si pudiéramos nosotros realmente cuantificar en dinero, probablemente sería mucho más fácil convencer a las instituciones de la importancia que tiene la resistencia bacteriana. Sin embargo, realmente es un tiempo, ¿no? Tiempo porque son pacientes complejos, tienen larga hospitalización, reingresos. O sea, las horas de trabajo que dedicamos al final no es como un paciente normal, entre comillas, ¿no? Por decirlo así. Con lo cual, ahí también reivindicar la especialidad, como ha comentado el doctor Almirante, y eso, sería mucho más fácil decir, mira, hay un grupo que se dedica a la resistencia antimicrobiana y probablemente hay que dotarlo de esto porque cuesta tanto dinero. Probablemente sería mucho más fácil, yo creo. Por eso es difícil. Sí, Benito. Bien, yo haciendo un poquito de la última pregunta que habéis comentado, ¿no? Claro, esto es tremendamente interesante, ¿no? Y ojalá se desarrolle este campo de una forma mucho más extensa. Ahora bien, tenemos que conocer algún aspecto importante, ¿no? En lo que hace referencia exclusivamente al uso adecuado de los antimicrobianos, porque la detección de genes de resistencia es importantísima para la vigilancia y las medidas de control. Esto es fundamental. Pero para lo que es la decisión terapéutica, ¿no? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, el aspecto de la muestra. Claro, no todas las muestras tienen el mismo valor para hacer esto. Si nosotros cogemos una muestra de sangre, pues el valor es máximo, porque la presencia de bacterias en la sangre pues no debe de haber y por lo tanto detectamos genes de resistencia en una muestra de sangre, pero bien es verdad que la cantidad de bacterias que hay en una muestra de sangre de pacientes con bacteriemia pues es muy pequeña y seguramente la tecnología no avanzará demasiado. Y estas tecnologías pues avanzan
en muestras donde tienen una cantidad bacteriana importante. Pero lo que resulta de estas muestras es que a menudo tienen diferentes especies bacterianas y estas diferentes especies bacterianas no siempre tienen valor patógeno. Por lo tanto, nosotros cogemos la muestra tipo respiratoria y hacemos genes de resistencia, pues a lo mejor no tenemos la capacidad de tomar una decisión porque vamos a detectar genes de resistencia de diferentes bacterias que nos van a servir desde el punto de vista de vigilancia de la infección, pero no de toma de decisiones. O sea que este es un aspecto a tener en cuenta, que la muestra nos va a condicionar esta determinación rápida y nos va a dar un resultado positivo para tomar la decisión o nos va a dejar una situación que no vamos a poder tomar la decisión, ¿no? Y el segundo aspecto es que las resistencias antimicrobianas no es una cuestión matemática, ¿no? Y no es una cuestión lineal. Es decir, que una bacteria es igual a una resistencia y siempre presenta solo esta, sino que hay bacterias que presentan diversas resistencias simultáneamente. O sea, una bacteria puede ser resistente por varios mecanismos simultáneos, por producción de beta-lactamasa, por producción de enzimas que inactivan las carbapenemes, por alteración de sus porinas. Es decir, que hay varios mecanismos que pueden coincidir en una sola bacteria y si nosotros detectamos, y esto seguro que Fernando también lo conoce muy bien, solamente uno de los mecanismos y no podemos detectar los otros, nos da una ayuda parcial. Es decir, no nos ayuda al 100% para tomar la decisión. Vuelvo otra vez a insistir en lo que he comentado al principio. Estas pruebas rápidas tienen muchísimo valor cuando detrás de ellas hay un experto que es capaz de relacionar este resultado con lo que tiene el paciente, con lo que le ha pasado al paciente previamente y con aquello que podemos hacer el paciente para mejorar el tratamiento. La prueba en sí mismo es probable que aporte algo para tomar la decisión. A día de hoy todavía no tenemos ninguna prueba molecular, y esto Fernando seguro que nos puede ayudar, que nos permita identificar una infección, un mecanismo de resistencia y un tratamiento adecuado para este mecanismo de resistencia. Todavía tenemos mucho recorrido y mucha investigación por hacer, ¿no? Una pregunta que me traslada otra vez mi presidente y, por tanto, yo aquí en primera posición de saludo. Ignacio dice, ¿sería posible que se emplearan antes los medicamentos de segunda o tercera línea teniendo un diagnóstico precoz, evitando así el agravamiento de la enfermedad? Mi presidente ha estudiado, ¿eh? Ha estudiado. Venga, ¿quién torea este toro? Bueno, vamos a ver, un poco por alusiones, ¿no? Porque Elizabeth y yo estamos aquí bombardeados, que somos los que tomamos, hemos dicho que somos los que tomamos las decisiones y ahora se están aprovechando un poco de nosotros, ¿no? A ver, yo diría que básicamente hay que utilizar siempre el mejor de los antibióticos, ¿no? Sea de primera línea, de segunda o de tercera, ¿no? Porque el tratamiento antimicrobiano es una cuestión compleja, ¿no? Y es una cuestión compleja que a veces la hacen personas que no tienen suficiente experiencia. Y de aquí los programas de optimización, porque si todo el mundo supiera mucho de antimicrobianos, probablemente no haría falta tener gente muy experta. Por lo tanto, es verdad que los nuevos antimicrobianos chocan con precisamente esta pregunta, que es que una parte muy importante de las infecciones se pueden tratar con infecciones de segunda, de tercera o incluso de cuarta línea. O sea, todavía hay indicaciones para la penicilina. Todavía hay indicaciones para la penicilina. Por lo tanto, si un paciente puede ser tratado con penicilina y puede ser evaluado por una persona cuyo conocimiento de aquella enfermedad o de aquella infección le pueda ofrecer la posibilidad de la penicilina, no hay que darle ninguno de los antimicrobianos nuevos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de tu presidente, Ignacio, está clara. Siempre que podamos utilizar un antibiótico de segunda, de tercera o de cuarta línea, deberemos hacer, y la optimización del tratamiento precisamente viene por aquí. Es decir, cuando a un paciente le podemos dar un fármaco, ampicilina, penicilina, ceftriaxona, medicamentos que tienen 40 o 50 años de vida, pues es evidente que este es el tratamiento de elección. Y este es un hándicap, y volviendo a las cuestiones iniciales, para la industria. O sea, la industria nos pone sobre la mesa un nuevo medicamento muy potente, tan potente como la penicilina. Pero yo le digo a la industria, cuando le pongo al paciente el tratamiento, mire, es que si yo le puedo poner penicilina, no le pondré su antibiótico, aunque también sea activo, porque su antibiótico lo voy a reservar para cuando el paciente tenga una pseudomonas aeruginosa que solo lo pueda tratar con este antibiótico. Y esto es
una discusión entre clínicos y la industria que seguramente no vamos a avanzar demasiado y siempre vamos a procurar poner los antibióticos que son útiles para cada paciente y además no de la segunda a la tercera, yo diría la cuarta o la quinta. Porque si todos los pacientes los pudiéramos tratar con nuestros antibióticos, seguramente habría muchísimo menos resistencia, ¿eh? La resistencia es una consecuencia del progreso, ¿eh? No olvidemos. El progreso es el que trae la resistencia, ¿eh? Entre otras cuestiones, pero el progreso es una de las cuestiones que trae la resistencia. Los nuevos antimicrobianos generan más resistencia que los antimicrobianos más antiguos. Aunque parezca paradójico, esto casi siempre es así, ¿no? Y entonces, yo creo que a esta pregunta la respuesta es clara. Antibióticos viejos siempre antes que los antibióticos nuevos. Yo no sé, Elizabeth, seguramente, porque en esto se basa los programas de optimización, ¿no? Sí, habitualmente nosotros nos planteamos en un paciente grave, en un paciente con una sepsis, donde queremos que tenga un impacto sobre el pronóstico, ¿no? Entonces, igual ahí sí que vamos a utilizar todo lo que tenemos, pero a partir de ese momento, cuando tenemos un resultado microbiológico, hay que intentar desescalar. Intentamos desescalar, pues probablemente a ese antibiótico, pues de segunda, tercera, cuarta, lo que decía el doctor Almirante, ¿no? Pero es verdad que siempre valorando a alguien que sepa interpretar el contexto clínico del paciente y el antibiograma, ¿no? Pero absolutamente de acuerdo contigo. Pedro, has pedido la palabra. Sí, estoy desmuteando. Mi pregunta es para José Luis Vaquero. No sé si por lo menos de hablar con varios profesionales médicos, uno de los problemas que se enfrentan es la presión de la sociedad o de las madres, principalmente, o padres, que van al médico con su hijo y que si no se llevan un antibiótico, empiezan a decir, a ver realmente este médico es bueno o no, ¿no? Y se enfrenta frente a esa presión. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer o cómo transformar a la sociedad en ese sentido para realmente ver de qué manera no es necesario llevarse un antibiótico si realmente no tiene una infección bacteriana y tal vez hacer un diagnóstico microbiológico antes o darle o esperar para hacer un tratamiento? ¿Qué se puede hacer para enfrentar a esos pacientes, ¿no? Y no sé, Benito y Elizabeth, si coinciden con esa... Vale, tú dices los padres, pero los adultos no son muy diferentes, ¿eh? O sea, el paciente viene exigiéndote un tratamiento antibiótico porque toda la vida lo ha tomado. Yo creo que es algo multifactorial, o sea, se tiene que intentar atajar por diferentes formas, ¿no? Primero es la concienciación, ahora hay campañas, en los últimos años el PRAN ha hecho un gran esfuerzo, claramente de concienciación sobre el uso de antibióticos, desde luego, y después están los propios prescriptores, ¿no? Yo creo que es también importante formar. Al fin y al cabo, tenemos en cuenta que cualquier médico o odontólogo puede prescribir un antibiótico, ¿no? Cualquiera de ellos, y es importante hacer una formación sobre el uso racional de antibióticos, porque muchas veces cuando nosotros prescribimos antibióticos mejora el paciente, claramente se curan los pacientes, pero no vemos los efectos a largo plazo y eso también es importante reseñarlo, ¿no? Con lo cual hay que insistir sobre el impacto, hay que haber grupos especializados, desde luego, hay que dar formación, hay que concienciar a todo el mundo. Hay que acotar la prescripción de antibióticos en las farmacias, hasta hace poco se daban libremente. Yo creo que es algo mucho más global, ¿no? También el uso en ganadería, en veterinaria, pero esto ya digo, pasa no solo... De hecho, probablemente los pediatras estén bastante más concienciados. Yo creo que los adultos sí que es complejo, más complejo. Esto, si me permites también intervenir, Pedro, por alusión, sí que obviamente esto que comentas, esto ocurre y ocurre sobre todo en la comunidad, ¿no? En la consulta comunitaria, ¿no? Para el padre es realmente preocupante la situación de su hijo porque es su hijo, ¿no? Lo que pasa es que por eso insistía tanto en que hay que sensibilizar y hay que educar a la población. Y aunque te pidan la luna, pues la luna no se baja. O sea, pero esto se tiene que explicar, porque si no es bacteriana, no tiene utilidad ninguna el antibiótico. Y no se le debe prescribir. Y como comenta Elizabeth, tampoco le van a facilitar un antibiótico en la farmacia sin prescripción. Otra cosa es, y esto es peligroso, otra cosa es que tratamientos
que no se terminan porque el tratamiento anterior, quiero decir, un tratamiento antibiótico que se haya puesto correctamente en marcha, hay familias que suprimen el tratamiento cuando el paciente ya se encuentra mejor, en lugar de terminar el tratamiento. Porque la única bacteria buena es la aniquilada, ¿no? Entonces, en lugar de terminar el tratamiento, cuando el paciente ya se encuentra mejor, pueden interrumpir el antibiótico y eso va enriqueciendo el botiquín casero, ¿no? Y entonces, en una sintomatología parecida más adelante, pues el padre puede coger ese antibiótico que le fue tan bien y ¡pum!, empezar con él. Esto es lo que realmente es un problema. Por eso hay que sensibilizar, hay que formar tanto a la ciudadanía para el uso adecuado de antibióticos y no usarlo sin prescripción. Benito, vas a tener que... pero es que tengo una pregunta para ti, además. O sea que, hila y ya terminamos porque se nos acaba el tiempo. María Isabel Pena, que pregunta, Benito, si tuvieras que escoger, ¿qué te parecería mejor? ¿Invertir en grupos especializados o formar a todos los profesionales implicados en la toma de decisiones? Anda, aguanta esa. Me va muy bien la pregunta porque precisamente el comentario que quería hacer a tenor de lo que habéis comentado del impacto que puede tener sobre la resistencia las decisiones de las personas a nivel individual o a nivel familiar, pero nos hemos dejado de lado un actor muy importante que somos los propios profesionales. Y yo creo que, claro, cuando nosotros miramos los grandes hospitales de España, los que tienen los médicos mejor formados, los que tenemos los profesionales. Cuando miramos el número de pacientes que reciben antimicrobianos en un momento determinado, pues se sitúa entre el 35 y el 40%. ¿Alguien se cree que el 40% de los enfermos que están ingresados en un hospital en un momento determinado tienen una infección activa bacteriana? No, no la tienen. No, porque si no nosotros necesitaríamos, no los que somos, 25 veces más. ¿Qué quiere decir? Que los propios profesionales de la medicina en hospitales muy bien dotados de profesionales muy bien formados utilizan los antibióticos de forma inadecuada. Y, por lo tanto, este es un hándicap muy importante. Por lo tanto, como este es un hándicap, la pregunta que María Isabel nos hacía, la respuesta yo creo que es doble. Conviene tener gente muy experta en el tratamiento antimicrobiano que, a su vez, sean capaces de formar a todos los profesionales del hospital, probablemente más en el no uso de los antimicrobianos que en el uso de los antimicrobianos. Porque aquí hablamos mucho del uso inadecuado, pero lo más importante del uso inadecuado es saber a no usarlos. Es cuando un paciente no tiene que recibir tratamiento antimicrobiano. Fijaros una cosa, probablemente el único fármaco que existe en este momento que todos los profesionales de la sanidad entienden que no da problemas son los antibióticos. Y, de hecho, muchísimos enfermos que se tratan con antibióticos no tienen una infección bacteriana. Y, como ha dicho Elisabet, al enfermo concreto no le pasa nada, pero al medio ambiente y a la ecología bacteriana le pasan muchas cosas. Por lo tanto, en resumen a esta pregunta, sí a las dos. Buenos profesionales en todos los hospitales que conozcan muy bien y una enorme cantidad. Y, de hecho, el PRAM, una de las actividades que hace con mayor intensidad es una formación intensa sobre el uso adecuado de los antimicrobianos a todos los profesionales del hospital. Cualquier tipo de actividad profesional de un hospital y de primaria, lógicamente, está delante de la posibilidad de prescribir y, por lo tanto, tienen que estar bien formados. Pero hay que formarlos por personas con experiencia y por personas que sean capaces de ofrecer esta visión. ¿Cuándo usar el mejor antibiótico? ¿Cuándo no usarlo? ¿Cuándo dejarlo de usar? Y hasta aquí hemos llegado. Se nos ha acabado el tiempo. Lo hemos clavado, ¿eh? Hay 25 en punto. Lamento la falta de José Miguel Cisneros. Al final no se ha podido incorporar. Y me queda simplemente agradeceros, José Miguel, Benito, Fernando, Elisabet, José Luis, Pedro y José Luis Ubiza. Muchísimas gracias por la compañía. Y dicen que escribió un día Antonio Machado que en España de cada 10 cabezas 9 embisten y una piensa. No es verdad. Hoy aquí hemos estado pensando todos, no hemos investido ni uno a otro y, desde luego, yo, como siempre, he aprendido. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Bamberg y en el mío próximo y hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.